Antes de empezar, debemos primero aclarar en qué se diferencia un banco comercial a uno central y por qué este influye en las políticas monetarias, o sea, la oferta y la demanda del dinero. El banco comercial, en esencia, es el que ofrece servicios tales como la aceptación de depósitos, préstamos a empresas y servicios de inversión, y bueno, entre otros. Mientras que los bancos centrales son los encargados de estructurar políticas monetarias y la emisión y retención del dinero legal. Una vez dicho esto, el Banco Central mediante la venta o compra de bonos tiene la autoridad de retener o generar dinero dependiendo de los objetivos inflacionarios y sus políticas monetarias, o sea, las de expansión y las restrictivas. Ahora, existen los casos en que la economía está en expansión, que es cuando el país se presenta unas mejores condiciones y es el momento en que los bancos suben sus intereses. Mientras por el contrario, cuando está en recesión es cuando el banco presenta una disminución de intereses para que las personas y empresas puedan pedir más préstamos, consumir e invertir, que en dicho caso es más barato. Aquí la tarea del Banco Central es regular la oferta y la demanda monetaria, bajando o subiendo los intereses, pero el problema es cuando una crisis económica es muy larga y los tipos de intereses empiezan a bajar hasta un punto en que ya no pueden bajar más, que es cuando llegan a cero. Ese es el momento en que nos encontramos con una trampa de liquidez. Entonces se le dice trampa porque al no poder disminuir los tipos de interés, las políticas monetarias pierden su finalidad. Es cuando entonces el Banco Central, mediante la venta o compra de bonos, tiene la autoridad como se dijo anteriormente, retener o generar dinero, y aunque esta se gestiona dependiendo de sus objetivos económicos, para el caso de la trampa de liquidez, lo que se hace es dar dinero a las empresas o al mismo gobierno a cambio de los bonos, y es una alternativa junto a otras políticas no monetarias para superar esta trampa. Para este caso, tomamos de ejemplo la crisis del euro entre el 2008 y el 2012. Esta crisis que afectó a los países de la zona euro en aspectos como deuda soberana del sistema bancario y del sistema económico en general. Esta crisis del 2008 al 2012 se caracterizó por tener o por deberse al desequilibrio en el comercio internacional y la existencia de la creación de burbujas en el sector inmobiliario durante la crisis, que fueron el gran causante de la disminución de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo. Esta disminución de las tasas de interés por parte del Banco Central incentivó una expansión del crédito que incrementó la absorción de interna, los salarios y el nivel de precios, con lo que se deterioraron aún más los déficits de cuenta corriente, más sobre todo en los países del sur de Europa, que eran los que más preocupaban. Esta abundancia de ahorro incentivó además la formación de una burbuja inmobiliaria antes mencionada, lo que explicó las altas tasas de crecimiento económico que algunos países registraron después del estallido de sus respectivas crisis bancarias. Por medio de este mecanismo se fueron generando grandes desequilibrios entre todos los estados europeos que derivaron a un creciente endeudamiento del sector privado en los países, sobre todo del sur, que fueron financiados por los bancos del norte del continente. Y sin embargo, con el estallido de la crisis financiera internacional en general, estos desequilibrios macroeconómicos se volvieron insostenibles para la economía, para las diferentes economías. Durante la crisis, más que todo definía también una crisis bancaria, debido a que los bancos europeos fueron los más señalados. Esto debido a que no mitigaron o corrigieron adecuadamente sus riesgos crediticios y de liquidez. Estos fueron rescatados por los diversos estados con recursos públicos, bajo el argumento de salvaguardar la integridad del sistema financiero. Esto lleva a una acumulación de capital en el conjunto de la economía, es decir, que lo que antes era una deuda privada se convirtió en una deuda pública. Como vimos anteriormente, la trampa de liquidez provoca que los agentes prefieren tener su dinero líquido, es decir, ni invertido ni prestado, y así, sin que circule dinero y crédito, ni que no haya movimiento, la economía no funciona. Aplicándolo en la eurozona, con la crisis, por mucho que el Banco Central Europeo bajara los tipos de interés, incluso lo hubiera hecho a niveles negativos, la economía no termina de reactivarse. Lo hemos podido ver a través de los años, que las reiteradas bajadas de los tipos de interés ya han perdido su golpe de efecto, y se busca otra solución que permita reactivar los diversos países y la economía en general de la eurozona.